Bien, no es fácil la pregunta, porque definir los derechos culturales es una tarea bastante difícil. En estos momentos es verdad que han ganado mucha presencia en el lenguaje político y en el lenguaje jurídico que antes no tenían. Esto es un hecho, un fenómeno bastante reciente, bastante nuevo. Y significa que algo está cambiando en la forma de entender el papel de los ciudadanos en relación con la cultura y sobre todo el papel de los ciudadanos en relación con los poderes públicos que trabajan en el ámbito de la cultura, que desarrollan políticas públicas, que adoptan medidas, programas para satisfacer las necesidades culturales de los ciudadanos. Y bueno, decía que es un concepto complejo. Se ha escrito en los últimos tiempos bastante, mucho, sobre los derechos culturales, pero es difícil encontrar definiciones, es difícil encontrar autores que se atrevan a definirlos. Yo voy a decir muy sencillamente que los derechos culturales para mí son aquellos derechos fundamentales que hacen de los individuos y de los grupos los protagonistas de su vida cultural, de la vida cultural. Me parece que ahí están un poco las claves. Están los sujetos, que son los individuos y los grupos, no los ciudadanos, es decir, es un concepto mucho más amplio, son todas las personas por el hecho de ser personas humanas, no los ciudadanos de un país, ¿no? Que hay derechos que son exclusivos de los ciudadanos. Es decir, estos son derechos totales, universales en lo que se refiere al sujeto. Y son derechos, es decir, que son poderes jurídicos garantizados por la ley, por las constituciones, por los tribunales, por las instituciones que tienen la función de garantizar la aplicación del derecho. Y tienen como objeto principal la cultura, que es una materia, dentro de todas las materias que puede regular el derecho y que pueden regular los derechos fundamentales, como es lo político, como es lo social, es lo económico, pues la cultura se presenta como una materia especialmente delicada, frágil y sensible. Por tanto, las regulaciones que se hagan de la cultura, a partir del reconocimiento de los derechos culturales, tienen que saber tocar la cultura con esa delicadeza y esa sensibilidad que necesita una materia que es tan frágil, y que es tan frágil sobre todo en lo que tiene que ver con la libertad cultural. Ahí es sumamente frágil y hay que tener mucha delicadeza, mucho cuidado, ¿no? Y luego que tienen por objeto final, decía, el hacer a los individuos protagonistas de la vida cultural, de la sociedad. Una definición muy sintética, pero que a mí me parece que puede ser eficaz, que puede ser para entender lo que son los derechos culturales. Para mí personalmente la definición más elaborada, más completa y además interesante, me parece que es la que se ha atrevido, porque ha tenido el valor de atreverse a hacerlo, a incluir, a recoger la Carta Cultural Iberoamericana, aprobada en la Cumbre Iberoamericana de Montevideo en el año 2006. Y se mueve en esta idea, es más amplia, pero se mueve en esta idea que yo he expresado ahora. Llegar aquí no ha sido fácil, porque en la construcción del Estado contemporáneo hemos visto diferentes fases, diferentes etapas. Y a cada fase y a cada etapa se correspondía un énfasis en un tipo de derechos, en una clase de derechos. Inicialmente los derechos que promueve el Estado liberal de derecho en el siglo XIX son derechos de libertad, estrictamente de libertad, y son fundamentalmente los derechos civiles y políticos. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se irán creando las condiciones para que muy lentamente se vayan introduciendo los derechos económicos y sociales, que ya no son exclusivamente derechos de libertad, son fundamentalmente derechos de igualdad. Y esos derechos de igualdad necesitan de otra forma de actuar por parte de los poderes públicos. Los poderes públicos,
en vez de mantenerse fuera para no ejercer ninguna coerción ni presión sobre la actividad libre de los individuos en la creación cultural, en los derechos de igualdad, los poderes públicos tienen otra función totalmente distinta. Tienen que convertirse en protagonistas de la creación, de las condiciones, de los servicios, de las prestaciones que permiten a los individuos satisfacer ese derecho. Y eso además se concreta en otro concepto nuevo, que es el de acceso a la cultura, acceso a los bienes culturales, en condiciones de igualdad. Porque partimos de la idea de que, a pesar de la autonomía que todos entendemos que la autonomía social de la cultura no debe ser exclusivamente un hecho público, un hecho estatal. Eso es, no es comprensible, no sería comprensible concebir así la cultura por el hecho de que sea un bien público o un interés general. Pero digo que, a pesar de eso, de esa autonomía social de la cultura, lo que está claro es que la sociedad y los mecanismos, sobre todo privados, que tiene la sociedad para producir bienes, para distribuirlos, para intercambiarlos, no distribuyen democráticamente los bienes y servicios culturales. Quiero decir más en concreto que ni el mercado ni el comercio facilitan un acceso en condiciones de igualdad a todos los individuos a la cultura. Por eso hace falta políticas públicas para corregir esas desigualdades. Y ahí es donde están los derechos culturales de igualdad. Dije que los había de libertad, de igualdad, pero también hay derechos culturales, podría llamarlos de solidaridad, que son los que tienen que ver más modernamente con la diversidad, con la identidad, que ahí lo que se está primando ya no es la igualdad, no es la libertad, que también pueden estar implicadas, pero no es lo principal, sino lo que se está primando, lo que se está destacando es el hecho de que la cultura genera lazos, genera cohesión, genera ámbitos diferenciados de lazos y de cohesiones, que son las identidades. Y entonces tenemos que saber articular un mundo en el que ese hecho se tome en cuenta, se respete, porque para los individuos es fuente de seguridad, es fuente de autoestima, es fuente de muchas cosas muy positivas. Pero claro, eso lo que no puede ocurrir es que se convierta en un castillo, en un búnker, para que las comunidades se encierren en su identidad. Se trata de encontrar una manera de construir una orquesta polifónica en la que todos estén, todos los instrumentos, y cada uno ofrezca su parte de la pieza, su aportación a la pieza, y entre todos se trata de componer una obra musical que suene bien, que nos guste, que sea maravillosa. Bueno, otra pregunta nada fácil. Este examen es difícil, ¿eh? Bueno, el concepto de patrimonio cultural es una construcción intelectual y es una construcción social. Es decir, tiene un corpus teórico, conceptual, y ahí pues han aportado muchas disciplinas diferentes, muchas especialidades, pues como son la antropología, por supuesto, la primera, como es la sociología, como es la teoría del arte, y ahora se están incorporando otras disciplinas también para aportando su punto de vista en la construcción teórica del concepto de patrimonio cultural, como puede ser el propio derecho, como puede ser la economía de la cultura y del patrimonio cultural. Entonces, bueno, pues ahí hay un debate abierto, permanente, y es un debate fluido y es un debate que evoluciona, por tanto el concepto va evolucionando. Pero luego también el patrimonio cultural pues está sujeto a los cambios de las demandas sociales que se van produciendo a lo largo del tiempo. Las sociedades son dinámicas, no son estáticas, entonces pues van manifestando
sensibilidad, van desarrollando sensibilidad para cambios sociales distintos, diferentes. Que eso además pues entra en juego lo que es la reflexión teórica y doctrinal de las materias, disciplinas que señalaba hace un momento, y luego también pues los propios individuos, la propia sociedad, pues van recibiendo esos inputs y los van incorporando o no, o los van modulando, los van cambiando, ¿no? Bueno, este es un poco el contexto. Evidentemente esto pues nos da a entender que es muy difícil, ¿no? También el definir el patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural hoy? Pues el patrimonio cultural hoy es un patrimonio que está en un proceso de ensanchamiento interno, de enriquecimiento interno, de ampliación muy importante. Quizás de toda la historia de la construcción del patrimonio cultural, el concepto de patrimonio cultural, que le podríamos, bueno, arbitrariamente dar 200 años a esa historia de la construcción del concepto. Con esto no quiero entrar en ningún debate que sería, por supuesto, pues complejo y que tendría muchos matices, muchas vertientes, ¿no? Pero bueno, vamos a aceptar que sea así, ¿no? Entonces, bueno, pues a mi juicio este momento es quizás el momento, estos últimos años, estas últimas décadas, pues es un momento en el que estamos viendo novedades importantes en relación con el patrimonio cultural. Esas novedades, en lo que se refiere a los contenidos, pues vemos cómo entran aspectos, temas, cuestiones que antes no estaban en el patrimonio cultural. El propio concepto de memoria, el concepto de memoria ha ensanchado mucho, ha ampliado mucho el patrimonio cultural, ¿no? Luego pues vemos cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural que son nuevas, pues por ejemplo considerar que hay un patrimonio industrial o hay un patrimonio urbanístico, hay nuevos ámbitos del patrimonio, bueno, pues eso también, ¿no? Pero yo creo que el patrimonio cultural también ha crecido en relación con el concepto de patrimonio cultural, también ha crecido en relación con los sujetos, ¿Por qué? Pues porque en sus primeros pasos el patrimonio cultural, en la idea que está muy inducida por la Ilustración, inicialmente el patrimonio cultural era un patrimonio de alta cultura, de grandes monumentos, de grandes obras, de las obras de arte, los chefs d'œuvre, ¿no? que dicen en Francia los franceses, ¿no? Que, por favor, no vamos a cuestionar eso es maravilloso, pero eso era una visión escasa, incompleta, ¿no? Estamos ya desde hace unas décadas empezando a entender que también hay un llamado patrimonio menor, que porque sea menor, porque sea pues un edificio, una construcción popular, no por eso tiene menos valor para la cultura y por supuesto para aquellos que se ven más directamente implicados con esas obras, ¿no? Y también querría señalar que me parece en esta línea de evolución muy importante en el patrimonio cultural el proceso que estamos viviendo de incorporación del patrimonio inmaterial, de llamado patrimonio inmaterial en el patrimonio cultural. Patrimonio inmaterial, la idea de patrimonio inmaterial está desarrollada, está construida ya hace muchos años por los antropólogos, ¿no? En los años finales del siglo XIX. Pero sin embargo, ni las políticas públicas, ni las administraciones públicas, ni las normas jurídicas han asumido esa parte del patrimonio cultural que es el inmaterial, ¿no? Y el hecho es que la convención internacional más importante que existe en el mundo en materia de patrimonio cultural, que es la Convención del Patrimonio del año 1972 de UNESCO, del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, pues no se titula Convención del Patrimonio Material y sin embargo cuando uno la lee solo está pensando en el imaginario del legislador que hizo aquella convención, solo está presente el patrimonio material, ¿no? Por eso, en el año 2003, corrigiendo esa carencia, esa ausencia,
UNESCO ha producido una nueva convención, que es la Convención del Patrimonio Inmaterial. Ahora bien, ahí se produce algo que a mí personalmente no me gusta y que lo expreso mucho, tanto por escrito como cuando hablo en público, en conferencias o en seminarios, ¿no? Y es que el patrimonio, no hay dos patrimonios, el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Hay un patrimonio cultural. El patrimonio inmaterial no es un patrimonio especial como lo puede ser el documental, el archivístico, el arqueológico. Esos sí son patrimonios especiales por el objeto, no. El patrimonio inmaterial es parte del concepto del patrimonio cultural. Y de hecho, los bienes materiales son portadores de valores inmateriales que, por haber puesto tanto énfasis en lo material, olvidamos, pero son los entornos de valores que les dan vida a esos bienes materiales, que los hacen bienes vivos, no bienes muertos, no piedras muertas. Y el patrimonio inmaterial también descansa en elementos materiales. Es decir, que esta división, esta convención que hemos establecido, esta convención científica que hemos establecido de separar patrimonio material e inmaterial, me parece un error. Y trasladarla a las normas jurídicas, pues sigue siendo también una manera de consagrar jurídicamente ese error. Yo fui hace años desempeñé el cargo de director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, es decir, Patrimonio Cultural, y Museos, Archivos y Bibliotecas. Era una dirección muy grande, enorme, ¿no? En el Ministerio de Cultura del Estado. Y yo provenía de la universidad porque nunca me había querido dedicar había querido el salto a la gestión política, ¿no? Y bueno, tengo que decir que la experiencia para mí ha sido sumamente positiva, y eso que no es fácil, y no es fácil pues en una época de crisis de los presupuestos públicos. Nos ha tocado soportar una crisis muy grande en España en estos últimos 10 años, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido muy negativo para la gestión de la cultura, porque además la cultura es la que menos recursos tiene y luego es la primera para recortarle recursos cuando hay problemas, ¿no? Eso ha sido un problema, y ha habido que hacer pues ejercicios muy difíciles en algunos momentos. Pero también tengo que decir que en mi experiencia he visto cómo los actores del patrimonio y de la cultura, tanto públicos como privados, han hecho un esfuerzo muy grande por adaptarse a las circunstancias, y eso ha hecho que el daño haya sido menor. Los funcionarios de la Secretaría de Estado de Cultura, de la Dirección General de Bellas Artes, que están reclutados en torno a 3 cuerpos, que son cuerpos que vienen del siglo XIX, siguiendo la fórmula francesa, ¿no? Los cuerpos de conservadores de museos, de archiveros y de bibliotecarios, pues la verdad que han tenido una entrega y un comportamiento ejemplar, ¿no? En las condiciones difíciles, muy difíciles que se les han puesto, ¿no? Bueno, eso es un aspecto. Luego, otra cuestión está señalabas ya en la pregunta, pues en la diversidad cultural de España lleva a que España, desde el punto de vista institucional, sea un Estado complejo, sea un Estado con diferentes instancias, niveles administrativos, y con un sistema de reparto de competencias muy sofisticado, muy complejo, ¿no? Que no es fácil luego de aunar, de encajar, ¿no? No obstante, ya bueno, pues son bastantes años, desde 1978, los que se viene funcionando con la Constitución española, con los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, las leyes del Estado, las leyes autonómicas, y eso ha ido generando un know-how y, bueno, pues unas reglas de respeto
de respeto de unas instituciones y otras que hacen que el sistema globalmente, a mi juicio, no funcione tan mal. Sería mejorable, pero no funciona tan mal. Hay algún órgano, como por ejemplo un órgano estatal que se llama el Consejo de Patrimonio Histórico Español, donde están presentes todas las comunidades autónomas y todas las entidades públicas y privadas institucionales, como puede ser pues representantes de la Iglesia, representantes de los municipios, representantes de las policías especiales especializadas en la defensa del patrimonio, etcétera, ¿no? Y ese órgano que lo coordina, lo preside el director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y el secretario de Estado de Cultura, pues es un órgano que facilita, se reúne periódicamente y facilita mucho el debate. No tiene competencias decisorias apenas, ¿no? Lo que tiene es competencias pues de coordinación, información, consultivas, sobre todo de debate, de encuentro, de discusión, ¿no? Bien, pues mi valoración global, digo, es mejorable, pero es mejorable, claramente mejorable, pero tampoco tengo una valoración negativa o muy negativa de ese funcionamiento, de ese órgano, ¿no? Luego, lo que es cierto es que sí, hay momentos en los que ha habido, en los que hay conflictos con administraciones, con otras instituciones del ministerio, y bueno, pues esos conflictos a veces son políticos, son debate tiene que ver con el reparto de competencias, con quién tiene que hacer una cosa y quién no la tiene que hacer. Bueno, eso es relativamente frecuente en España, pues porque tenemos un Estado compuesto, un Estado que no es federal, que tampoco es propiamente regional, y yo creo que esa indefinición del modelo pues hace que el modelo le cueste funcionar bien, todo lo bien que esperáramos, que deseáramos, ¿no? Y luego pues también, pues como es sabido, hay pues partes del territorio, comunidades que se encuentran en un proceso de reivindicación política fuerte que afecta a todos los ámbitos y también, por supuesto, afecta a la cultura. Bien, dicho esto, también es cierto que hay otro tipo de conflictos que no son necesariamente políticos, que afectan al patrimonio. Y eso se refleja fundamentalmente en los litigios, en los pleitos ante los tribunales, ¿no? De hecho, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han tenido que resolver en las últimas décadas muchos conflictos directamente, que afectan de forma directa al patrimonio, que no eran inicialmente o de entrada conflictos políticos, ¿no? Sino que son conflictos sobre las maneras de concebir la protección y el alcance de la protección del patrimonio. Bueno, pues ahí podría recordar casos como el del Teatro Romano de Sagunto de Valencia, que fue objeto de una sentencia del Tribunal Supremo del Estado que declaró ilegal la rehabilitación que se había hecho de un teatro romano que estaba muy deteriorado, muy destruido, y que bueno, pues lo reconstruyeron entero. Y ahí era una cuestión técnica, porque era el criterio de los modos de intervención, las técnicas de intervención, ¿no? Que la ley de patrimonio del Estado dice que se deben evitar las reconstrucciones miméticas y que se debe respetar fundamentalmente los restos del pasado y que deben quedar muy claros. Bueno, pues lo que hicieron fue una reconstrucción que realmente construyeron un teatro al modo romano, pero un teatro nuevo. Eso no era una simple rehabilitación. Ahí también pues se podría recordar pues el caso del Teatro Albéniz de Madrid, un teatro muy importante, en el que se ha desarrollado lo más importante de la vida cultural de los últimos 70 años en Madrid, y que bueno, pues está en una zona céntrica y tiene un valor inmobiliario y sobre todo
de cara y urbanístico, ¿no? De cara a poder crear allí pues negocios privados, un centro comercial, que era lo que estaba previsto, importantísimo. Y entonces, bueno, pues eso fue objeto de una acción popular, un recurso que al final los recurrentes ganaron y consiguieron que el teatro, pues según el Tribunal Supremo, no fuera demolido, ¿no? Y además ahí utilizó un argumento sumamente curioso, interesante, y es que no invocó el valor artístico, arquitectónico, que el edificio es de los años 40 del siglo pasado, es un edificio, bueno, pues que tiene su gracia arquitectónica, pero tampoco es un edificio extraordinario, ¿no? Y ese valor, pues se lo habían negado los planes urbanísticos, ese valor superior, ¿no? Sino que lo que aceptó el Tribunal Supremo fue otra cosa muy interesante, y es que dice, bueno, si el edificio no tiene el valor, tiene valor, pero no tiene tanto como para que sea conservado, para que sea protegido como bien cultural del nivel más alto. Ahora bien, dice, ese edificio representa la memoria cultural de la ciudad de Madrid, lo mejor de la memoria cultural de la ciudad de Madrid, porque por ahí han pasado todos los grandes actores, todos los grandes músicos del mundo, ¿no? Durante décadas, durante muchas décadas, y eso no se puede mantener solo en los papeles, en los libros. Hay que conservar el lugar físico donde eso ocurrió. Muy interesante. Y bueno, pues se podría poner otros muchos ejemplos, pero vamos, que hay bastantes casos de conflictividad, que ya digo que, hombre, no dejan de tener a veces, evidentemente, una consecuencias políticas o proyección política, pero no son conflictos políticos puros, son más conflictos de la concepción que se tiene de la conservación del patrimonio por diferentes administraciones públicas y por diferentes instancias sociales. Sí, esto al final tampoco es una cuestión científica, es un problema de equilibrios y de sentido común. No podemos conservar todo, porque entonces pues bloqueamos el desarrollo de las ciudades, de los centros históricos, pero tampoco podemos destruirlo todo. Y en estos momentos, pues en estos últimos tiempos, pues ha habido una presión muy fuerte del comercio, del mercado, de los negocios inmobiliarios frente al patrimonio cultural. Y aquí vuelvo un poco a lo que decía antes. No solo nos debemos fijar en el patrimonio cultural excelso, cuando tenemos pues una catedral, una gran iglesia, un castillo, ¿no? No, es que un edificio que no tiene a lo mejor un valor extraordinario, pero que ha representado algo muy importante para la memoria de la ciudad, porque ahí se han desarrollado los hechos culturales más significativos de los últimos 50 años, pues debe ser conservado, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un motivo claro en ese caso, ¿no? Y digo que es una cuestión de equilibrio, porque no vamos a conservar necesariamente todos los edificios que han desarrollado actividad teatral, porque bueno, pues habrá muchos que no han tenido relevancia, que no han tenido un significado importante, que no han perdurado en el tiempo. Bueno, pues, y eso, bueno, pues hay que entenderlo, hay que entenderlo. La presión sobre el patrimonio en estos momentos es muy fuerte, porque los negocios comerciales, sobre todo, que se desarrollan, comerciales y también hoteleros, que se desarrollan en el centro de las ciudades, y turísticos, ¿no? Hoy el turismo también es una fuente de presión enorme sobre la conservación del patrimonio, ¿no? Pues tienen una fuerza enorme, ¿no? Tienen una fuerza enorme porque los negocios son muy lucrativos y las entidades, las empresas, los que toman esas iniciativas, pues están dispuestos a pagar barbaridad de dinero y con eso doblegan, ¿no? Siempre, pues, o tienen una facilidad grande de doblegar la voluntad del propietario, ¿no? Y claro, como se trata de bienes en principio no protegidos porque no son catedrales, pues ahí ya viene el conflicto. Entonces,
Bueno, ahí lo que tenemos que pensar o lo que tenemos que esperar es que, primero, los poderes públicos no estén al favor inicialmente de esas operaciones, que de entrada adopten cautelas, ¿no? Hasta que se pueda analizar y ver bien lo que eso significa, el alcance que eso tiene, ¿no? Y en segundo lugar, debemos tener también una ciudadanía más organizada, más activa, más articulada en la defensa, en la conciencia y defensa de los bienes culturales, y más dispuesta a ejercer mecanismos jurídicos muy eficaces, como es por ejemplo la acción popular, que tienen muchos países reconocido en sus leyes para la defensa. En el caso de Brasil, por ejemplo, está en la propia Constitución reconocida la acción popular para la defensa de los bienes culturales como bienes comunes, como bienes públicos, como bienes colectivos. Y bueno, pues ahí también hay que decir que no debemos pensar que los poderes públicos son como el gran papá, el gran padre, ¿no?, que tiene que hacer todo por los ciudadanos. Los ciudadanos también se tienen que implicar, se tienen que mover y tienen que exigir a través de los derechos culturales de participación, a través de las garantías o los mecanismos como la acción pública la acción popular a la que acabo de aludir. Cuestión compleja porque estamos pues en los bordes del concepto de cultura, ¿no? Y en los bordes pues siempre los debates son difíciles porque uno puede estar dentro, puede estar fuera solo dando un pasito, un pequeño paso, ¿no? Hay para muchos ciudadanos que los toros son cultura y para otros son indiferentes y para otros no lo son y son activos, ¿no? Contra la idea de que los toros forman parte de la cultura. El asunto es que esto de los toros nunca ha sido pacífico, ¿no? Porque quiero recordar que en España, pues, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pues, hay circulares, hay pragmáticas de los reyes por los que se prohíben las corridas de toros en todo el reino. Luego se levanta esa prohibición. Creo que fue además en el tiempo en el que fue como una consecuencia de la presencia en España de José Napoleón Bonaparte, del hermano de Napoleón, cuando ocuparon España, lo cual no deja de ser una paradoja, ¿no? Bien, el caso es que ahora estamos viendo que las ideas conservacionistas llevadas al ámbito de los animales, pues que están generando pues unos procesos sociales que se están empezando a notar públicamente de forma clara y también se están empezando a reflejar en las normas jurídicas, porque empieza a haber pues leyes de protección de los animales frente al maltrato. Eso ya lo tienen pues bastantes comunidades autónomas en España, eso también lo han desarrollado otros países. Está claro que maltrato hay mucho, y que hay muchos maltratos que son injustificables de todas. Por ejemplo, en España pues había un pueblo en el que el día de la fiesta la gracia era ir con una cabra a un campanario de la iglesia y tirarla desde el campanario para que cayera y bueno, pues se destrozara, cayera y viéndola pues morir sangrando y eso pues no querían los vecinos del pueblo que se suprimiera porque invocaban una tradición cultural. Bueno, pues qué barbaridad, ¿no? Evidentemente entre eso y los toros hay diferencias, hay bastantes diferencias, porque la tauromaquia, pues en el propio arte de desarrollo de la fiesta, hay una tradición que tiene pues técnicas que están vinculadas pues con una estética, con una belleza, con una emoción
que evidentemente ahí hay elementos culturales, ¿no? Y luego además la tauromaquia se proyecta hacia afuera en otros círculos porque se ha reflejado en el lenguaje, en el arte, en la historia, en muchas cosas, ¿no? Debemos considerar a partir de ahora que ese núcleo central de los toros de la fiesta no es cultura y no debe ser protegido. Bueno, pues este es un ejemplo de la participación social, ¿no? Pues la sociedad tendrá que ser la que marque el proceso. Lo que yo no creo que se deba hacer esto es a base de leyes prohibitivas de los toros, de prohibición de los toros, que las adoptan no un parlamento entero, sino una parte del parlamento, quienes tienen a lo mejor una mayoría relativa, pues adoptan una ley de prohibición de los toros. Yo creo que en estas cosas, pues, no deberíamos prohibir. Yo no soy taurófilo, pero creo que hay que respetar ese hecho y dejar que la sociedad vaya evolucionando, que parece que está en estos momentos en esa situación, en ese proceso de evolución. El año 2012 en Francia el Consejo Constitucional francés dictó una sentencia de un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que de alguna manera amparaban las corridas de toros en Francia, y el Consejo Constitucional en Francia fue muy medido porque dijo: no son inconstitucionales los toros en aquellos municipios, en aquellas comunidades pequeñas en las que haya una tradición antigua, no interrumpida, o sea, ininterrumpida, ¿no?, de práctica de la fiesta. Dicen los demás sitios, es decir, no se puede regenerar la fiesta en otros sitios, pero sí respetemos la tradición, ¿no? Bueno, pues eso está medido, ¿no? Está ponderado, ¿no? En España ha habido ahora también una sentencia contra una ley que aprobó Cataluña en el año 2010 de prohibición de las corridas de toros, y que generó mucho conflicto, primero social, porque pues había gente que estaba a favor y en contra, y con una discusión muy enconada, cultural también, por ese debate de si los toros son o no son, la fiesta de los toros, eso no es cultura, jurídica también, pero también política, porque bueno, pues ahí había también son los conflictos a los que antes me refería, que los había políticos, o más políticos y otros menos políticos, ¿no? Pues ahí también había un conflicto político entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña en la forma de afrontar ese hecho, ese fenómeno, ¿no? Y bueno, el Tribunal Constitucional ha dictado recientemente, en el 2016, una sentencia en la que no entra mucho en el fondo, pero sí dice una cosa clara: que la Comunidad Autónoma de Cataluña no tiene competencia para prohibir las corridas de toros. Eso es lo que dice, ¿no?, fundamentalmente. Pero es un tema que yo creo que no está todavía cerrado con esa sentencia, sino que vamos a tener, el tema se va a arrastrar, va a colear bastante tiempo, porque es muy difícil, es muy complejo, y bueno, pues estamos viendo además cómo la sociedad va cambiando, y además yo creo que está cambiando de forma acelerada a lo largo de los últimos años. Y es a la sociedad a la que hay que dejar que tenga el protagonismo, que tenga pues la capacidad de marcar la línea que luego pues el derecho, las normas jurídicas deben recoger, y que las normas jurídicas pues podrán prohibir los toros si hay un momento en el que la sociedad está de forma mayoritaria o entera en contra de las corridas de toros, pero esa situación no se ha dado todavía. Mientras tanto, pues una ley prohibitiva crea violencia, porque el que no haya una ley prohibitiva no significa que los que están en contra de los toros tengan que ir a ver los toros en la plaza. Ahí ejercen su libertad y no van. Entonces yo creo que hay un equilibrio, ¿no?, entre prohibición y libertad.
dando el protagonismo a la sociedad, que me parece que es pues la salida mejor para este asunto muy controvertido y polémico como es el de las corridas de toros. Y bueno, y esto se podría generalizar al maltrato animal, pero con lo que he advertido antes, que no todas las prácticas con animales que implican pues daño, lesiones o presión sobre los animales tienen la misma consideración y el mismo análisis cultural. A mí me parece que ahí no podemos tampoco caer en bueno, pues en errores simples, ¿no? Como sería ese. No es lo mismo pues dedicarse a matar a palos. Incluso pasa, por ejemplo, en España hay fiestas en las que se desarrollan con toros, pero al toro no se le torea, no se ejerce ningún tipo de técnica, de destreza ni de arte, simplemente es matarlos, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso ha dado lugar también a una polémica muy fuerte, porque en la comunidad autónoma de Castilla y León se quisieron prohibir esas fiestas, ¿no? El toro de Vega y bueno, pues eso ha generado un conflicto enorme entre los vecinos del pueblo y las autoridades públicas, ¿no? Porque ellos defendían que eso era una tradición. El concepto de tradición es un concepto importante, sobre todo en el patrimonio inmaterial, pero no es un concepto que pueda convertirse en una patente de corso para intentar proteger cualquier cosa, y sobre todo cosas que pueden ser contrarias a valores muy básicos, a valores que en estos momentos la sociedad considera muy básicos. Y el maltrato animal, pues poco a poco se ha ido integrando como una nueva sensibilidad, la reacción frente al maltrato animal como una nueva sensibilidad de nuestras sociedades actuales. Bueno, nosotros tenemos algunas líneas mayores de trabajo. Nuestro trabajo más importante, nuestro objeto de trabajo más importante es un máster interuniversitario de investigación en Derecho de la Cultura. Derecho de la Cultura, pues es todo el marco que abarca todas las materias jurídicas que tienen que ver con la cultura, sea la Constitución, el constitucionalismo cultural, sea el patrimonio cultural, las industrias culturales, la administración cultural, la protección penal de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una línea de trabajo. En ese máster, pues, tenemos muchos alumnos que, como es de investigación, tienen que hacer sus trabajos en fin de máster, sus investigaciones, y bueno, pues ahí se están produciendo muchos trabajos, hay muchos resultados de investigación y además en general pienso que muy interesantes y en algunos casos pues muy sorprendentes por los temas que los propios alumnos descubren en este campo, ¿no? Pues hace pocos días he estado en el tribunal de unas tesinas de unos trabajos fin de máster que se han presentado la semana pasada, y uno de ellos era sobre el régimen jurídico de los cuerpos como bienes culturales, de los cuerpos de los seres que han fallecido, de los muertos, ¿no? Si se pueden musificar, no se pueden musificar, cuando el arqueólogo actúa y se encuentran restos humanos, cómo debe actuar, debe respetar eso, lo debe tocar, lo debe remover. Ahí hay una problemática jurídica realmente densa, compleja, muy difícil, ¿no? Y bueno, pues ahí ha habido una alumna que ha presentado un trabajo pues muy interesante en ese campo. Otro trabajo que estoy recordando, por no citar todos esos trabajos que son mucho más frecuentes y recurrentes, como es pues
trabajos sobre derechos culturales o sobre algún derecho cultural en concreto, sobre el derecho de acceso a la cultura o sobre el derecho al patrimonio. No, por citar cosas más curiosas, ¿no? Pues hace no mucho también un alumno leyó una tesina, defendió una tesina que era sobre el régimen jurídico del tatuaje en el cuerpo humano. Bueno, pues autoría, derecho a autoría, derecho moral de autor, arrepentimiento, difusión, divulgación. Bueno, todo eso llama mucho la atención, decir, qué curioso, pero realmente es una prueba de todo el sistema del derecho a autor, de protección del derecho a autor, ¿no? Porque, bueno, no puedo entrar ahora a desarrollarlo, pero vamos, que se intuye, ¿no? La riqueza y la complejidad que hay. Bueno, digo que ahí tenemos pues un grupo amplio de alumnos que están produciendo continuamente trabajos de investigación, pero también los profesores estamos desarrollando trabajos y líneas de investigación. Hay en el instituto una línea que nos interesa mucho y que además yo personalmente me encuentro muy comprometido con ella, es la de la integración cultural iberoamericana, los derechos culturales en Iberoamérica. Hemos participado muy activamente en la preparación y desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana en su momento. Tenemos también a punto de lanzarse ahora un gran portal iberoamericano de derecho de la cultura que recoge legislación, jurisprudencia, documentos jurídicos, tiene varias secciones, varios apartados. El apartado de legislación tiene en estos momentos más de 5.000 normas de cultura de la región, ¿no? Y que se va a poner al servicio de toda la región. Y ya a título más personal, pues yo por ejemplo en estos momentos pues estoy escribiendo, estoy trabajando sobre temas de derechos culturales, estoy trabajando también sobre un asunto que me parece que es muy importante y que no ha tenido excesivo desarrollo científico doctrinal, que es la libertad cultural, la libertad de creación cultural, ¿no? Y bueno, pues que estamos muy activos haciendo muchas cosas ahí y además pues nos produce muchas satisfacciones, sin duda.